Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un rápido repaso al capítulo 10 de Hobsbawm, del libro de Hobsbawm, que habla sobre la revolución social. Y bueno, en este capítulo se tocan 4 temas fundamentales. El tema de los cambios en lo social que se ven en los campesinos, en los estudiantes, en los obreros y en las mujeres. Bueno, pues el primer tema, el de los campesinos. Hobsbawm señala que en la segunda mitad del siglo XX se acabó el campesinado como lo conocía la humanidad desde su nacimiento. El 80% de la humanidad en la Edad Media, en la Edad Media y en la historia previa, seguramente más, eran campesinos. Y eso se acabó en la segunda mitad del siglo XX. El número de campesinos se redujo de manera radical. Y esto se debió a que hubo una migración del campo a la ciudad producida primero por la tecnificación, es decir, ya no se necesitaba tanta mano de obra en el campo para atenderlo. Además de eso, que generó que hubiera pues mucha gente pues, sin trabajo en el campo, había una gran demanda de mano de obra en las ciudades, entonces empezó a haber una migración interna. En nuestro caso fue interna y hacia Estados Unidos. Pero en general se dio una migración hacia las ciudades, lo cual propició que se crearan grandes masas urbanas. O sea, las masas urbanas son completamente modernas y particularmente de la segunda mitad del siglo XX para acá. Bueno, respecto a los estudiantes, Hobsbawm señala que junto con la caída del campesinato surgieron los profesionistas. Y esto se debió a que como el modelo económico requería la expansión del Estado, eso trajo como consecuencia que el Estado demandara muchos más licenciados, o gente con preparación técnica para ocupar los puestos dentro del gobierno. Esto propició un incremento dramático del número de estudiantes y este sector, este nuevo grupo, y esto es un tema muy interesante que está vinculado con la cultura juvenil, porque pues, este sector no existía antes. Los jóvenes no existían antes como sector social, ¿no? Empezaron a existir como sección social gracias a las universidades, ¿no? Y bueno, en un primer momento, estos estudiantes eran hijos de familias acomodadas que no necesariamente eran ricas, o sea, familias de sectores medios o hasta de sectores de trabajadores, de obreros, podían mandar a sus hijos a la universidad gracias a la expansión económica que había en esos años. Bueno, además hubo un vínculo natural entre los estudiantes y la revolución por esta nueva etapa juvenil que abarcó a los estudiantes y pues porque estaban siendo educadas en universidades, lo cual les daba una perspectiva digamos distinta. Además eran el sector digamos más vinculado hacia la revolución porque a los obreros les iba muy bien. Entonces, más allá de que había estas demandas obreras, los obreros no planteaban una revolución. Lo que planteaban era la mejora de sus condiciones, la mejora de sus condiciones laborales. Entonces, los revolucionarios eran los estudiantes, ¿no? Y además, otra de las cosas que propició esto es que la sociedad no estaba preparada, porque antes de la segunda mitad del siglo XX no existían los jóvenes como sector social. Es decir, ustedes, por ejemplo, si hubieran nacido en la primera mitad del siglo o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no hubieran sido jóvenes como tal porque hubieran pasado de la niñez a la adultez de manera inmediata. Esto se nota mucho, por ejemplo, en la forma en la que se vestían los estudiantes a principios de los 50. Todos iban de traje, ¿no? Porque ya eran adultos. O sea, no había este sector social no existía, ¿no? Y bueno, además los estudiantes se involucraron en las guerrillas en los años 70 y otros eran cooptados por el Estado mexicano, ¿no? Muchos de ellos eran los más radicales, ¿no? Y hay una diferencia muy, muy notable entre el incremento entre los estudiantes en los países dictatoriales. Por ejemplo, en Chile la matrícula de estudiantes no aumentó, a diferencia de lo que sucedió en México. Bueno, el siguiente punto es el de los trabajadores, ¿no? Que tuvieron una expansión en la clase obrera de los 50, la cual se fue hasta los años 80. Y lo que sucedió, digamos, en este periodo con los obreros o con los proletarios es que se dieron una serie de cambios a su interior y dentro de ellos mismos.
el primer momento, el primer punto es que hubo una expansión de la necesidad del proletariado porque las viejas industrias del siglo XIX entraron en decadencia. Entonces empezó a haber una nueva serie de industrias, las cuales poco a poco se fueron tecnificando y eventualmente dejaron de necesitar a los trabajadores. Y además porque se crean, o digamos, se crean otras industrias que después caen en los 80s, como son las manufactureras, ¿no? Esa es la razón por la que la disminución de la clase obrera se da hasta los años 80. Pero en la etapa en la que estamos viviendo ahora, que estamos analizando ahora, que es en esta etapa que va de los 50s a los 70s, hubo un proceso de expansión brutal de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles son lo que pasó dentro de los trabajadores? No, pues bueno, los trabajadores a finales del siglo XIX tenían claro que solo juntos podían alcanzar mejores condiciones laborales. Dice Hobsbawm, los unía por último el elemento fundamental de sus vidas, la colectividad, el predominio del nosotros sobre el yo. Y esto es porque los proletarios vivían en comunidades, o sea, en espacios muy conglomerados donde pues todo se vinculaba, todo se veía, ¿no? Entonces había una conciencia muy grande del nosotros, además porque sabían que solamente juntos podían enfrentar una realidad tan compleja como la que vivían. Y bueno, lo que pasó en la Edad de Oro fue que los trabajadores, a comparación de sus padres, pues ya no eran pobres, o sea, ya no se veían a sí mismos como pobres, o sea, la referencia que tenían era la de sus padres, y las condiciones de vida que alcanzaron en la Edad de Oro hacían que ellos mismos se vieran a sí mismos no como pobres, sino como gente de clase media, ¿no? Dice Hobsbawm. Así pues, los trabajadores calificados y respetables se convirtieron, acaso por primera vez, en partidarios de las potenciales de la derecha política. Es decir, muchos trabajadores se convirtieron hasta en conservadores, se diría hoy, en nuestros tiempos, ¿no? Porque pues ya tenían una posición de bienestar que los distanciaba mucho de la clase obrera tradicional, ¿no? Y esto se puede ver ahora con las diferencias que hay, por ejemplo, hasta en los trabajos de hoy, en las oficinas de hoy, a los puestos que tienen, a cualquier persona que tenga un puesto de mando, sea bajo o medio, sea un gerente de algo, lo que sea, naturalmente no se asume como proletariado, ¿no? A pesar de que sea un trabajador asalariado. Bueno, además de esto, pues las migraciones del campo hacia la ciudad producieron una diversificación étnica y racial entre la clase obrera. Entonces antes, pues todos los trabajadores estaban, los que eran los proletarios, pues era como en la Edad Media casi gremios, o sea, eran los mismos, ¿no? Pero con la eventual llegada de la migración del campo a la ciudad, pues hubo una serie de conflictos interior de los trabajadores y una separación de los trabajadores porque ya no se veían como nosotros, pues venía gente de otros países, venía gente del campo. Entonces esto propició también una división al interior de los trabajadores. Y bueno, el cuarto punto que toca Hobsbawm es el de las mujeres. Y bueno, lo que dice Hobsbawm es que en los años 60 se dio un renacimiento de los movimientos feministas gracias, en primer lugar, a que las mujeres casadas entraron en el mercado laboral. Es decir, bueno, además de esto, hubo una entrada de las mujeres a las universidades y hubo una rebelión de las mujeres contra las doctrinas de la iglesia. Esto es muy importante. La cuestión es que de los 50 a los 60, o sea, en este periodo de 40-50, pues se vivió un estado de bienestar y entonces, en términos económicos, las mujeres de clase media no tenían necesidad de incorporarse al mercado laboral. Lo hacían pues por gusto, para tener su propio dinero, para no pedirle al marido, pero no era una cuestión de necesidad. Además de esto, pues como hubo una expansión de las universidades porque el Estado necesitaba más trabajadores calificados, pues también entraron las mujeres a las universidades. Y esto generó a su vez que hubiera una conciencia crítica respecto a la posición que tenían las mujeres o que la posición que la iglesia le daba a las mujeres. Entonces hubo una rebelión de las mujeres contra las doctrinas de la iglesia. Entonces estos tres factores fueron los que en un principio hicieron renacer los movimientos feministas, ¿no? Y bueno, Hobsbawm señala que las razones, lo que les había comentado, que las razones de las mujeres casadas, que en un primer momento el dinero no era el tema, o sea, solo lo querían para no pedirle a su marido, pero después, eventualmente, cuando se acabó la Edad de Oro, pues ya empezó a ser el dinero un tema, o sea, ya era un tema de necesidad, ¿no? Porque ya tenían que mantener a sus hijos hasta bien entrados los 20 años. Y bueno, respecto a las fases tempranas del feminismo, Hobsbawm señala que no había una perspectiva de clase diferenciada, ¿no? O sea,
cuando nace el feminismo no se tomaba en cuenta, o sea, no se había, digamos, naturalmente, establecido una diferencia de cuáles eran las problemáticas de las mujeres en relación a su clase social. El tema central de las feministas en ese momento era cómo podían combinar su carrera o trabajo profesional con el matrimonio y la familia. Y bueno, pues naturalmente no todas esas mujeres tenían esa posibilidad, ¿no? No todas las mujeres. Y una fase posterior del movimiento feminista insiste en la diferencia entre los ambos sexos, en las desigualdades y en la igualdad legal de derechos. Esto ya es en una fase posterior. Y bueno, pues finalmente las consecuencias que trajo el feminismo fue que, a pesar de que se dio en los sectores sociales medios y altos, pues empezaron a plantearse temas que afectaban a todas las mujeres, no solo únicamente a las de los sectores medios y altos. Y esto propició una revolución moral y cultural y una transformación drástica en las pautas convencionales y de conducta social e individual. Y eso pues lo estamos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, toda esta repercusión es el inicio del movimiento feminista, o el renacimiento del movimiento feminista que se dio hace pues ya 80 años. Pues ahora se está viendo, se siguen viendo sus consecuencias cada vez de manera más marcada, más fuerte, y en muchas ocasiones la mayoría de los cuales propiciando cambios favorables para la sociedad, ¿no? Pues bueno, jóvenes, esto es todo lo que, digamos, en síntesis, lo que señala Eric Hobsbawm en este capítulo, el siglo XX, la revolución social. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, no duden en enviarme un comentario o un correo electrónico. Espero que estén muy bien y hasta luego.